Yo venía emocionado con mi emoción. ¿Viste? Yo te dije. Claro, Proposición y oposición. Déjame lanzar la emoción. John, tírame una queja, mira, y te salgo a buscar para que donde tú vives. y hermano, pero usted Pero, vive en Monteplata. yes. Tú no puedes hablar de campo, loco. Tú vives en Monteplata. Escuchen, Loco, tu provincia se llama Monte. escuchen. Silencio los micrófonos, que voy a lanzar la emoción. Mismo equipo, John Poy Enoch, proposición, Samuel y el otro muchacho que no recuerdo su nombre, oposición, y perdona muchacho, es que esto era nuevo. Escuchen la No hay emoción. que recordar todo. Un enfoque esencialista de la religión se centra en el porqué de esta, es decir, en los elementos conceptuales que caracterizan su construcción espiritual. Se pone el foco en las ideas y temas por lo que las personas creyentes se comprometen a la espiritualidad. Además, valoran la introspección y la importación de los aspectos emocionales, las motivaciones e inspiraciones que busca abordar la religión. Por ejemplo, un enfoque esencialista de la religión cristiana se centra en explorar qué construye a la divinidad que significa la fe, el amor al prójimo, el más allá cristiano y cómo la existencia de estos conceptos interactúa con el mundo interior. Es largo el info slide, pero lo van a tener en el grupo de WhatsApp para que lo lean. La moción es: esta casa, como religión neopagana, priorizaría la recuperación de la religión a través de un enfoque esencialista en lugar de un enfoque funcionalista. Ejemplo, la Wicca priorizaría recuperar la brujería a través de sus divinidades y simbología por encima de sus rituales o aquelarres. La van a tener por el grupo. Ya tú sabes. La van a tener Si por yo el te digo que yo grupo. la debatí, ¿tú me crees? La van a tener por el grupo. Si yo te digo que yo la debatí, ¿tú me crees? Si yo te digo que yo la debatí, ¿tú me crees? No. John, mira, yo sé que tú has debatido todas las emociones que existen en el mundo, pero cállate la rendísima boca y vete a debatir. Te quiero mucho. Dios mío, pero qué Infoslime más largo. Pero wow. Te quiero No, yo mucho, no voy a John. debatir eso. Yo la debatí, eso no tiene sentido. Búscate otra, búscate otra. No, O sea, never, no, never, never, Mateos, búscate never, otra. never. No tenemos Búscate discusiones. otra. Oye, tan fácil que... Eso importa. ¿Qué les digo? Ya te aprendí la grabación. Yo tengo un panel. No, bueno, no, yo no soy panel en verdad. Es Ciprian, pero Ciprian no está aquí. Así que no tienes panel. Bueno, ay Dios. Hello people, ¿cómo están? Yo estoy bien, muchas gracias. Yo estoy poniendo como su chef, barra panes. Soy William Uri, para los que no me conocen, y es un gusto. Ahora yo quiero saber cuáles son, o sea, el orden de los oradores, que si podrían enviarlo por el chat sería mejor. Porfis. En orden. Guyán, que lo digan de boca porque yo quiero la grabación con ellos, con eso. Dale, que le envíen de voz y también por el chat, no hay problema. El primero de Propo. En Propo sale primero Poi, segundo Enoch y tercero John. ¿Y la réplica? La voy a hacer yo también porque estoy aburrido. No, no. La va a hacer Enoch entonces porque el hijo mío. Mire, fresco. La primera de Oppo. Primera de Oppo soy yo, después segundo es Dream, tercero yo y réplica de Dream. Ya, perfecto. ¿Qué le digo, Víctor? Le damos formalmente inicio a este debate. Va primera de Propo, here. Hola, un saludo a todo el mundo. Vine a ganar este debate porque estaba pila de aburrido. Y nada, dar una pelea a estos muchachos para que respeten los rangos, porque tienen que entender que la precondición para precondicionar, que hay una precondición precondicionante.
Mi discurso inicia en 3, 2, 1. ¿Por qué creen las personas en una religión católica? ¿Por qué creen en el cristianismo? Yo creo fuertemente de que las tradiciones y los rituales, los ritos más pragmáticos, las demostraciones más prácticas y a través de costumbres y tradiciones de la propia religión no son las que influyen en sí mismo en el pensamiento de las personas dentro del dogma. ¿A qué me refiero? Piensa en que hay muchas personas que son fieles creyentes del catolicismo, pero no van a misa, no se bautizan, pero aún así son fieles creyentes de que existe un Dios y de que Jesús es nuestro Salvador. Piensa incluso, como por ejemplo, personas que pueden creer en el judaísmo sin tener hecho sin haberse circuncidado, o piensa que puede que no se dejen crecer las patillas, no crean ese tipo de ritos prácticos, un tipo de expresiones pragmáticas de la propia religión. Ellos creen en el dogma, creen en la moralidad y creen en la espiritualidad y en el desarrollo espiritual y personal que les da la religión, pero no creen en ese tipo de, por ejemplo, ritos porque quizás no van de acuerdo con sus principios o porque quizás no tienen la facilidad de hacerlo. Piensa que, por ejemplo, para ir a misa tienes que tener disponible los domingos y quizás no todo el mundo tenga esta disponibilidad. Piensa que, por ejemplo, quizás no te guste bautizarte porque X o Y razón o simplemente no, porque no quieres. Creo que la autonomía es importante de respetar porque está en la decisión de cada persona qué debe y qué no debe hacer, y el hecho de que estén tan arraigadas a la cultura y a la propia religión hace más difícil que más personas crean en la misma cuando te están exigiendo fuertemente el hacer algo o que te obligan a hacer algo. Entonces, este encuadre va a ser importante para ganar la comparativa. Si oposiciones no lo rebate, están perdiendo por default. Entonces, ¿cómo son las religiones neopaganas? Creo que las religiones neopaganas son las que antes tenían cierta dominancia, antes de del fuerte expansionismo que tuvieron las religiones que ahora mismo son mayoritarias, como el Islam, que fue un expansionismo ultraviolento, matando a creyentes, conquistando países. Piensen cómo el Islam conquistó la mitad de la península ibérica y por eso hay musulmanes en España. Piensen cómo el catolicismo se expandió a través de la conquista cristiana o sea, primero el catolicismo se expande por el Imperio Romano conquistando toda Europa, y segundo se expande porque la corona española conquista toda América. Es por eso que estas religiones ahora tienen muchísima dominancia. Pero antes de eso, ¿en qué creían las personas? En sus propias creencias, que eran un símbolo de expresión cultural. Ojo, les estamos arrebatando la autonomía en principios, y los principios, adjudicando un debate, son más importantes que los argumentos utilitaristas que te pueden decir que mira, ahora 10 personas se van a sentir mejor. Creo que en principios no es cierto porque tú le estás obligando a creer en algo. Entonces, por esta obligación, las religiones neopaganas se vieron fuertemente desplazadas, porque ahora, por ejemplo, ya no creen en las religiones aztecas, ya no creen en las religiones, por ejemplo, tradicionales de África, ya no creen en ese tipo de religiones taínas, por ejemplo, República Dominicana, o las religiones de las amazónicas colombianas, brasileñas, peruanas, porque llegaron los colonizadores y les impusieron el cristianismo. Pero a nivel cultural, alguna minoría logró mantener viva esta religión a través de seguir practicándola dentro de su familia, a través de seguir esparciendo fieles. ¿Cómo se recompone una religión y cuál es la precondición importante que hace que nuestro encuadre tenga sentido? La precondición para yo reconstruir una religión depende fuertemente de que hayan personas que crean en esta. Entonces, es aquí que desbloqueamos el impacto de que accedemos a más creyentes desde nuestro lado de la casa a través de explorar la religión desde la espiritualidad y la introspección, porque podemos tener unos valores morales significativamente positivos sin necesidad de tener prácticas específicas. Piensa en el vudú. Ya no todo el mundo esté de acuerdo en hacer magia negra, pero comparte los valores religiosos que tiene la propia religión, como el respeto o como cuidar a los niños. O piensa en el satanismo. Ya tú no quieras sacrificar chivos, pero piensa que el satanismo es una antítesis del catolicismo, sacando todo lo malo que tienen y haciendo una crítica fuerte a las prácticas dañinas y corruptas que tiene el propio Vaticano, la propia Iglesia Católica. Piensen que el satanismo tiene dentro de sus principios o valores éticos y morales el respetar a los niños. ¿Por qué? Porque es una antítesis al catolicismo en el cual comúnmente los curas abusan de los niños. Piensen que yo puedo creer en todo esto, pero yo no me siento cómodo sacrificando animales como ofrenda a Satanás. Creo que entonces es ahí que tiene sentido la precondición para que yo desbloquee y relogre que mi religión vuelva a resurgir a través de una visión más introspectiva y priorizando este enfoque. ¿Cómo se va a ver la priorización? Ojo, es moción de actor, pero tenemos fiat para modelarla. Creo que esta priorización se va a ver que ahora, por ejemplo, en los cultos, en las misas, ya no le damos una super prioridad a, por ejemplo, a que tú ahora tengas que pasar adelante y tomar una copa de vino y comerte un pan como el catolicismo, porque ya no te gusta el vino. Creo que eso es otra vez un asalto a la autonomía humana. Yo debo decidir realmente yo debo de ser dueño de mis decisiones a la hora de crear una religión para yo poder desarrollarme espiritualmente de manera plena. Pero segundo, creo que en la práctica existen
prácticas dañinas dentro de esta propia religión y creo que es más fácil evadirlas cuando tú centras tu enfoque en el primer enfoque, o sea, el que no es tanto el práctico. Porque mira, yo creo que las personas acceden a una religión cuando no se sienten llenas dentro de sí mismos, cuando buscan desarrollar su espiritualidad, cuando buscan conocerse, cuando buscan una guía moral más sólida que la que les puede ofrecer la sociedad, porque ya se sienten devastados y necesitan algo en qué creer. Yo creo que yo no necesito, por ejemplo, de rezarle una estatua de Dios, una estatua de la Virgen María para yo sentirme más reconfortante. Yo necesito creer que hay algo allá en el cielo que me está cuidando, que me está protegiendo. Creo que eso se cumple mejor desde mi lado de la casa. ¿Por qué? Porque ahora nos centramos en la introspección. Ahora, por ejemplo, en las misas, yo centro mis valores en decir, hermanos, Dios nos está cuidando, hermanos, el vudú nos cuida, hermanos, Satanás nos cuida. No me centro en decir, si no ofrendan para los pobres y me dan $10,000 o el 10% de todo lo que ganan, se van a ir al infierno, que es lo que hacen las religiones más pragmáticas como el catolicismo. Te obligan a dar diezmo. ¿A qué más te obligan? Te obligan a que tienes que seguir ciertas conductas y ciertas prácticas. Te obligan a abandonar tus creencias culturales. Piensa que si tú eres LGBTIQ, para acceder al catolicismo, tienes que abandonar este tipo de prácticas por el enfoque funcional de cambiar al individuo. Creo que, ojo, cambiar no es necesario para tú mejorar como persona, y más cuando esto es parte de tu esencia. Piensa que yo no soy homosexual por elección, yo soy homosexual porque es parte de mí mismo. Entonces, bajo este mismo orden de ideas, creemos que es necesario que se respete la autonomía y únicamente se respeta bajo este enfoque. Dame tu point. ¿Cómo tú obligarías a una persona a ir a la iglesia? No tienes que obligar a una persona a ir a la iglesia, estás confundiendo, ese es tu lado de la casa, tú tienes que defender esa comparativa. Piensa que para que la religión resurja deben de haber un número considerable de fieles. Manden, revisen sus notas. Eso es lo que estamos explicando en nuestro caso. Y únicamente accedemos a esto cuando priorizamos este enfoque por sobre el que defiende oposiciones. Oposiciones nunca podrán ganar este debate porque tienen que defender el tú profetizar, o bueno, el tú esparcir este tipo de prácticas dentro de la propia religión. Y yo siento que una persona se va a ver muchísimo más dispuesta a creer dentro de su casa que a creer y a la vez estar forzada a hacer cierto tipo de ritos, a hacer cierto tipo de prácticas, a cierto tipo de cosas que al final terminen oficializando que ellos son parte de esta religión. Yo creo que para yo sentirme parte de una religión no me tienen que obligar a yo salir de mi casa los domingos, a salir de mi casa los sábados, o a yo ir y arrodillarme, o yo ir a hacer ayuna, por ejemplo, como muestra fiel de que yo creo en la religión. Creemos que este tipo de cosas que coartan el bienestar, ojo, el bienestar es súper importante y únicamente se garantiza desde nuestro lado de la casa. Que coartan el bienestar de las personas son las que hacen que menos personas crean. Piensa por qué personas se alejan del catolicismo y del cristianismo. Se alejan porque probablemente no les gustan las prácticas de la iglesia. Se alejan porque probablemente el cura o probablemente la figura religiosa de poder dentro de la misma iglesia está cada vez menos coherente. Piensa que te dicen ahora, por ejemplo, no veas novelas porque es del diablo. Tú, para poder mantenerte dentro de la iglesia y seguir su orden práctico y de pragmatismo, debes de alejarte de ver novelas, de ver series, de ver cosas que te gustan. Mira cómo dicen que el anime es del diablo. Creo que los ritos prácticos de ir a misa constantemente lo que hacen es un mecanismo de adoctrinamiento para decirte que tú puedes y no puedes consumir. Creo que ese tipo de cosas alejan a las personas de la iglesia y de la religión. Entonces, ¿por qué es preferible, por qué ganamos en este lado de la casa? Porque te explicamos cómo es más fácil para las personas acceder a la religión y te explicamos también, súper importante, que la precondición para que la religión resurja y vuelva a fortalecerse es que más personas accedan a ella. Primera de Propo. Gracias por su excelentísimo discurso. Vamos con la primera de Oppo. Here. Ok, primero un placer siempre debatir con todos, de verdad. Me alegro mucho que esta moción haya sido de esa moción de Arismendi, o sea, wow, Arismendi. Pero en fin, eso, buenas noches a todos. Ok, mi tiempo comienza en 3, 2, 1. Ok, para el primero vamos a entender, me voy a encargar de refutar un poco los argumentos de la primera proposición. Ok, esta pues habla deliberadamente de la autonomía, de cómo pues básicamente la autonomía en el enfoque funcionalista pues se ve afectada a comparación del enfoque esencialista. Ok, lo primero que tenemos que entender es que, como bien dije en mi point, ¿cómo tú obligas a una persona a ir a una iglesia o llevar una ideología en sí? O sea, de por sí estas personas tienen el libre pensamiento, el libre albedrío de escoger esa tradición, la tradición de ir a la iglesia. Eso es una tradición la cual, pues bueno, tú se anuncia por el periódico, es decir, las personas que no van a la iglesia, pues van a hacer que más, o no sé, o sea, tipo, es una tradición, estamos hablando de tradición, estamos hablando de cosas que hacen, no sé, un grupo de personas, no sé, una familia, un domingo agarra y va a la iglesia, porque esto ahí se puede inculcar y ahí pues ven una manera plausible de educar a sus hijos a través de la religión, educar a sus hijos de una manera más organizada.
Ok, también algo que quiere refutar es como la facilidad de acceder. Ok, básicamente, pues en el enfoque funcionalista, pues nuestro enfoque nos da una organización, le da una organización política a la religión, por lo cual pues los medios se expanden. Estos medios, un ejemplo, como bien estaba diciendo la iglesia, pues funciona como un medio, un ejemplo, una persona sin mucho pensamiento crítico, una persona que igual no se está desarrollando, por ejemplo, como los niños, o vamos a pensar en los niños. La proposición no pensó en los niños, no pensó que, un ejemplo, un niño no tiene la capacidad de entender ciertos conceptos, de un ejemplo, de tener ese pensamiento crítico. Sin embargo, la iglesia pues sí le da ese camino a las personas, sí le da pues ese camino, esa organización para el cual personas capacitadas en el tema, con hablen historia y no sé, expliquen a estos niños. Ok, básicamente nuestra métrica, nosotros determinamos que va a ganar este debate quien demuestre cómo los grupos religiosos, o sea, en cuál bancada los grupos religiosos pues pueden recuperar mejor, pueden recuperar en sí la religión. Ok, lo primero que tenemos que entender, como bien expresé, es que básicamente el enfoque pues, se va directo a la práctica, va directo a materializar. Voy a decirlo de una manera más clara, los argumentos que voy a desarrollar como primera proposición. Ok, básicamente nuestro primer argumento me voy a encargar que voy a explicar cómo con el enfoque funcionalista se materializa en sí la religión. Y en esto voy a tener dos elementos, como el compromiso con la religión y cómo esto fomenta de manera colectiva, o sea, fomenta en masas. Ok, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, el primer elemento, va a ser el primer elemento, que es el compromiso de la religión. O sea, esto no es un compromiso al cual desafíe la autonomía en sí, como bien dijo la Cámara de Proposición. Esto es un compromiso al cual, pues, las mismas personas de por sí se someten porque ven como esto una opción abierta, una opción la cual, pues, algo que ya está politizado, algo que está organizado, como puede ser una iglesia, como puede ser algunas prácticas que de por sí llevan a, a desarrollarse de estas religiones, como puede ser el bautizo. Pues básicamente esto está politizado, organizado para que las personas puedan desarrollarse, puedan evolucionar dentro de estas ideologías religiosas. Ok, básicamente pues el compromiso se ve bastante claro, a diferencia de, un ejemplo, mantener una ideología, porque tú no estás dando el mejor mundo, tú no estás dando una persona esencial, una persona en la cual pues tenga mucha capacidad. Hoy, Ok, acepto el point. Dame los 15 segundos. Mira, creo que el compromiso es importante, pero es más importante que más personas crean en tu religión. Antes eran simplemente 5 personas que sean súper comprometidas. No todos van a tener la capacidad de comprometerse, pero es más fácil que crean desde mi lado de la casa que del tuyo, como tienen esta exigencia de compromiso súper fuerte. Ok, como bien dije, o sea, tú me estás dando una persona ideal. A la hora pues, de explicar esto, explicar cómo pues, la persona se compromete, tú me estás dando una persona ideal, una persona a la cual pues, tiene un pensamiento crítico bastante claro, tiene una persona que pues, maneja la ideología, se centra y se compromete al 100%. O sea, tú me estás dando una persona a la cual pues, de manera autónoma, de manera autónoma, exacto, pues definiría de manera clara, pues, y esos conceptos, los conceptos, las metáforas que de por sí. O sea, un ejemplo, cuando hablamos de la iglesia, pues la iglesia, un padre, un cura, se encarga de dar algunos conceptos, algunas definiciones de cómo él interpreta, pero no deja de ser su interpretación. No quiere decir que sea malo o bueno, simplemente él te da un enfoque claro para que esas personas puedan entender, esas personas tengan una vía. Ok, el segundo elemento que voy a desarrollar es cómo esto fomenta de manera colectiva. Como bien dijo el POI de la Cámara de Proposición, que esto pues no vale mucho, pero esto de por sí a la hora se llama recuperación, a la hora de el enfoque que tenemos en este debate, que es cómo se recuperaría la religión, pues esto sí, pues, obviamente sí vale. O sea, la cantidad de personas que cómo puede llegar el impacto de estas ideologías, pues vale bastante, y cómo este impacto también es duradero. Yo ahora voy a explicar cómo este impacto no es solo un impacto, no, de que cuando voy a la iglesia, sino que es un impacto duradero y sostenible. Ok, este argumento lo voy a definir en organización y en veredicción. Ok, básicamente la organización, o sea, cuando nosotros, nuestro enfoque funcionalista, pues básicamente se centra en funcionalidad y cómo, pues básicamente de una manera
de una manera más eficiente posible. Yo te puedo dar estos conceptos religiosos, esos conceptos que se muestran pues, como pues la religión, el cristianismo a través de las iglesias. Entonces, como pues estudiadores de la casa obvían totalmente a esas personas que pues no tienen esa capacidad. Un ejemplo, una persona que se encuentra mal, en un estado mal, una persona que no sé, que se encuentra de su mente, pues no se encuentra con problemas psicológicos, con problemas depresivos, como esa persona pues va a encontrar por su propia autonomía esa respuesta. Pues a diferencia de su casa, pues nuestra casa, nuestra bancada, nuestra ideología, nuestro enfoque funcionalista, pues sí le da ayuda a esas personas, sí le brinda a esas personas un camino, una vía por la cual puedan desarrollar, puedan aprender, puedan, un grupo de personas los ayuden. Y te voy a explicar también, por ejemplo, uno de los ejemplos fue cómo esa organización, las personas locuras, por ejemplo, piden dinero, piden esto, obviamente cosas que no son obligatorias, como tú lo planteó la Cámara de Proposición, que pues se tenía que dar dinero de manera obligatoria, pues como esta organización política, esto funciona en sí también como una organización en sí, o sea, ellos recolectan dinero y pueden ayudar a personas que carecen de necesidades básicas. Entonces esto ayuda, esta organización pues permite o sea, a través de esas ayudas monetarias, pues ayudan a las personas de por sí, que es algo que es valores fundamentales que son bien inculcados en la mayoría de las religiones. Ok, y por último, te voy a hablar sobre la benedicción, cómo básicamente, pues, la benedicción, o sea, cómo el enfoque funcionalista da benedicción en sí a los conceptos, cómo las personas ven los conceptos. O sea, las personas, pues en sí, tienen metáforas. Por ejemplo, el cristianismo tiene muchas metáforas. Entonces, la persona a través de grupos sociales, grupos cristianos, como puede ser un grupo cristiano, como puede ser la iglesia, pueden compartir esas ideologías, pueden compartir, pueden expresarse, pueden interactuar. Entonces, pueden ver otros enfoques, intentar ver que su enfoque pues era un poco radical en cierto punto. Entonces, básicamente, ellos, a través de muchas pruebas, como si fuera básicamente una investigación científica, a través de muchas opiniones, a través de varias opiniones, pues crean una opinión central y básicamente sus ideas se establecen de manera directa. O sea, no básicamente se basan en su criterio propio, porque en base a su criterio propio, a base de, pueden malinterpretar ciertas opiniones y pues básicamente esto puede generar un impacto de esa persona. O sea, una persona piensa que está haciendo un bien a la sociedad, piensa que está haciendo el mejor camino para evolucionar dentro de esa ideología religiosa, pero realmente realmente no, pero sin embargo, nosotros planteamos como una comunidad, como un grupo va a estar ahí, siempre va a estar organizado para que pues, pueda compartir tus opiniones y pueda crear una opinión, centralizar una opinión que de verdad vaya con la ideología que se establece en el enfoque. Muchísimas gracias. Hagamos con la segunda de Propo. Hola, yo soy Enoch. Hoy lastimosamente mi hermanito tiene la televisión secuestrada, así que no puedo ver Doctor House. Perdón, yo no soy Enoch, yo soy Kid Putowski. Más respeto, ahora sí, bueno. Shout out a la gente que tienen dos ojos. Si tienen dos ojos, pues muchos saludos, mi respeto. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Bien, para iniciar este debate hay que tomar en cuenta algunas refutaciones breves. Del lado de la oposición se me trata, y creo que lo más relevante para su caso, que esta religión, esta práctica, este enfoque, dentro de las religiones neopaganas, pues buscan una conexión a través de los ritos, a través de los rituales, para ocupar su vida, para darle un sentido, para brindar, bueno, con este orden, una ayuda a la persona. Pues si su base, básicamente, que si establece un orden, pues este mismo orden puede ayudar a la persona a través de este rito, para darle un sentido a su vida más. Sin embargo, te vamos a demostrar a continuación, junto a refutaciones, cómo esto no sucede directamente de su lado de la casa. Nota que estas religiones sí se basan en eso, en prácticas, pues en ritos, rituales, cosas que ocupan el diario vivir. Sin embargo, estas prácticas terrenales no tienen un valor genuino, simplemente agotan estas posibilidades, o sea, simplemente dificultan la posibilidad de que esta persona permanezca a dicha religión, ya que una precondición para yo ser parte de una religión es cumplir con lo que la religión pues
me exige. Por tanto, si yo no cumplo con estas condiciones, sin estos ritos, si mi religión neopagana me dice que yo tengo que sacrificar una cabra diariamente, y yo no sacrifico la cabra un día, yo no estoy cumpliendo. Por tanto, esto me demotiva a mí. Por tanto, yo tiendo a no participar en toda la misma actividad religiosa. Ahora, dicho esto, te voy a explicar cómo eso no pasa de mi lado de la casa. Nota que mi lado de la casa tiene un enfoque mucho más emocional, mucho más, pues, visto en la conexión pues intrínseca, en la autoobservación, estos intereses, este interés sobre conocerme a mí mismo, sobre conocer mi entorno, sobre mis valores, sobre mis emociones, etcétera, 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 etcétera. Todo lo relacionado con sentimientos y demás. Y en parte esto ayuda a la convivencia. Ahora bien, nota que ahora que yo tengo esta serie de valores, que sigo esta serie de compromisos sociales enfocados en mi ser, en mi persona, en lo que yo conozco como yo, en mi valor intrínseco. Ahora que yo tengo una religión que se enfoca mucho más en cómo yo soy por dentro, en conocerme a mí, en la importancia de mí mismo, de mi conexión con el ente espiritual, de hacer un Dios random de cualquier otra religión, digamos yo que sé, el Dios de la yuca. Pues ahora que yo profundizo en esta conexión emocional, yo tengo un interés mucho más grande por esta religión. No simplemente forma parte de mi rutina diaria, forma parte de mí, de mi vida, de mi personalidad, de mi forma de pensar, de que ahora que yo tengo este conocimiento moral y filosófico, el cual extraigo de mi religión, pues ya no forma parte, ya no coexiste de estos actos religiosos como se ve de tu lado del lado de la casa contraria, del lado de la otra bancada. Pues no simplemente coexisten estos actos como parte de mi rutina, como parte de mi día a día, simplemente haciendo lo que era sin un propósito en específico que tal vez yo no entienda con totalidad, sino que vive pues dentro de mí toda pues esta religión, esta cultura, estos intereses que condicionan mi forma de pensar, lo cual asegura pues número uno, una permanencia mucho más grande de religión, por tanto la gente no se va a ir de la misma. No simplemente se van a adquirir fieles, que personas dentro del dogma, sino que simplemente hay un incentivo muy fuerte para pensar de que sí, esta persona va a permanecer aquí, no se van a ir. Pues nota que ahora que esta religión forma parte de mi forma de pensar, es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en segundo, fíjate que yo ahora, si tengo una problemática que me impide cumplir con mi sector religioso de tu lado de la casa, pues yo me desmotivo. Yo quiero soltar esa banda porque no estoy cumpliendo, y pues el hecho de que yo no pueda cumplir con uno de estos actos, pues me incita a mí a seguir incumpliendo, a seguir cumpliendo. Hay que no identificarme con la religión, pues no cumplo sus exigencias y por tanto marcharme. Ahora, de mi lado de la casa, yo te traigo algo mucho más relevante, mucho más importante. Mira, nota que ahora que yo, pues, se me presenta una problemática, pues, esta problemática involucra una resolución. Esta resolución pues, está condicionada con esta forma de pensar que yo tengo, con esta forma de actuar que yo tengo, con estos sentimientos, lo cual yo valoro y practico como fuerte de esta religión. Ya ahora mi religión no está conformada, ya mi religión está conformada con parte de mí como algo temporal, no es algo que yo tengo que sacarle tiempo, sino es algo que yo practico en mi día a día. Soy religioso porque vivo y sigo estos valores. No soy religioso porque hago cierta cosa de 8 a 5, o porque voy los fines de semana a cierto lugar, o porque no como en cierto momento. No. Por tanto, ahora, esto no trae otro segundo impacto. Y fíjate que ahora, voy a hacer tu punto ahora, que ahora que yo pues tengo este interés, estos series de valores que ya te expliqué forman parte de mi mentalidad, esto a mí me sirve incluso como colchón emocional. Por lado, si yo tengo esta problemática de tu lado, pues tu religión no me sirve, soy mucho más propenso a abandonarla, por lo que yo te expliqué anteriormente, revisar, pues esto, como yo le dije claramente ahorita, pues de las condiciones que yo tengo que cumplir para formar parte de la religión me incitan a abandonarla. Mira, de mi lado de la casa, no, de mi lado de la casa yo tengo una conexión tan fuerte con lo que creo que esta religión me dice. ¿Qué debería de hacer yo desde mi punto de vista? ¿Cómo solventarla? O vamos a decir que mi religión se enfoca en el amor, en la empatía. ¿Cómo yo, desde mi punto de vista, como desde mi religión, resuelvo esta problemática? Lo cual es esta religión que sea una parte intrínseca de mí, y lo cual hace que sea mucho más relevante en mi día a día. Ahora sí, acepto tu punto.
Ok, Uno. si ustedes priorizan el enfoque esencialista por encima del funcionalista, ¿cómo entra una persona nueva a la religión si no existen rituales o prácticas claras que le indiquen qué hacer y cómo practicar desde el inicio? Es que mira, tú me estás confundiendo estos rituales con lo que se... Mira, una religión es algo que conlleva una serie de hitos. Ahora bien, desde mi punto de vista, desde mi religión, no se enfoca directamente en prácticas materiales. Esa es la diferencia de tu lado de la casa prácticamente. Entiendes muy bien esto, panel, que es lo más relevante para este debate. De tu lado del lado de la casa, del lado de oposición, se enfoca en prácticas materiales, en rutinas, en cosas que tienen que formar parte de la vida cotidiana de la persona que sigue su religión en específico, en este caso neopagana, cual sea que sea la religión neopagana. De mi lado de la casa no, de mi lado de la casa hay prácticas que son más emocionales. Esa es la gran diferencia. No conllevan de una integración en una rutina, no conllevan de que yo pues integre tal práctica, tal hora que yo siga esta serie de objetos para hacer este cierto ritual, sino que solo me necesito a mí, mi capacidad de atención para yo comprender lo que se me quiere decir, pues es una mayoría, pues abstraer conocimiento para yo comprender lo que yo debo hacer y para yo comprender los ritos que hay en la religión. Esa es la gran diferencia entre lo que defiende la bancada contraria y lo que yo defiendo. Eso es lo que pues esta es la condición, esta es como la gran, pues lo que diferencia a cada una de la otra. Por tanto, tu pregunta, pues no viene mucho al caso, porque fíjate que esta práctica ya existe, lo único que no, esta práctica como tal no es simplemente algo que ocupa mi tiempo, algo que ocupa mi espacio, sino que es una predisposición moral y emocional para yo realizarla. Ahora, en resumen, yo te expliqué panel como número uno, mi primer hora te explico como número uno, esta hora que estas religiones no paganas se enfocan, alguien está tomando el tiempo, bueno, whatever, estas religiones no paganas se enfocan pues en mi interés, en mis ideas, en lo que yo creo. Ahora yo tengo simplemente una mayor abstracción de creyentes, sino que ahora también tengo pues una perdurabilidad de ellos dentro de la misma religión. Ya, hermano, ya, en verdad, ya. Ya, usted se pasó, o sea, yo le di, o sea, para todo lo que son de gracias de 15 segundos, pero ya, pay. Si alguien puede compartir lo que es el timer para que no se me pierdan, porfa, sería un agradecimiento favor, ya que yo no lo puedo compartir, estoy en mi celular, pero vamos con la segunda de oposición. Here. La segunda de Opo. Ok, ¿se me escucha? Sí. Ok, mi tiempo empieza en 1, 2, 3. Jueces, el debate de hoy no es sobre... Para poner el tiempo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Ahora dale. Ok, mi tiempo empieza en 3, 2, 1. Jueces, el debate de hoy no es sobre si el significado espiritual importa. Todos estamos de acuerdo en que importa. El verdadero debate es cómo una religión puede ser recuperada y sostenida en el mundo real. La proposición nos pide priorizar un enfoque esencialista, ideas, símbolos y reflexiones internas, por encima de rituales, prácticas y estructuras comunitarias. Nosotros, como oposición, creemos que esa priorización es profundamente equivocada, porque una religión no se recupera solo pensándola, se recupera viviéndola. Y cuando se elimina el énfasis en prácticas claras y compartidas, lo que se crea no es una religión accesible, sino una espiritualidad elitista, fragmentada y excluyente. Por eso hoy esta bancada está demostrando que priorizar el esencialismo aleja a los creyentes reales y socava la recuperación de las religiones neopaganas. Entonces, de lo que ya se ha hablado en el debate, queda más que claro que priorizar el enfoque esencialista elitiza y excluye, mientras que el nacionalista democratiza y permite la recuperación real de las religiones neopaganas. Cuando decimos que priorizar el enfoque esencialista elitiza y excluye, nos referimos a que este enfoque hace que la pertenencia religiosa dependa principalmente de la capacidad individual de comprender
interpretar y reflexionar sobre conceptos espirituales abstractos, como símbolos, divinidades o significados internos. Esto beneficia a personas con mayor tiempo, educación, capital cultural y deja fuera a quienes no cuentan con estas herramientas, aunque quieran participar de la religión. En contraste, cuando afirmamos que el funcionalismo democratiza la religión, sostenemos que las prácticas, rituales y estructuras comunitarias reducen las barreras de entrada, porque no exigen una comprensión teórica previa. Basta con practicar, observar y repetir prácticas compartidas. Esto permite que personas de distintos contextos sociales, educativos y culturales puedan integrarse, pertenecer y transmitir la religión. Por eso la recuperación real de las religiones neopaganas no ocurre solo cuando se reconstruyen ideas o símbolos, sino cuando se crean formas concretas, accesibles y colectivas de vivir la religión, que permitan su expansión, cohesión comunitaria y supervivencia en el tiempo. Esta Cámara se equivoca al priorizar el enfoque esencialista, porque este tipo de enfoque convierte a las religiones neopaganas en religiones difíciles de entender, difíciles de practicar y accesibles solo lo que impide su recuperación real como religiones vivas. En cambio, el enfoque funcionalista permite que cualquier persona, independientemente de su formación o nivel de reflexión espiritual, pueda entrar, practicar y pertenecer. Ahora bien, ¿qué exige el esencialismo en la práctica? Un enfoque esencialista en la práctica cotidiana impone una carga cognitiva y emocional alta al creyente. La exige que comprenda símbolos complejos cuyo significado no es evidente ni compartido universalmente, reflexiones sobre acepto su point. El problema de tu lado de la casa y tu argumento que con ChatGPT es que, mira, yo tengo una precondición, yo necesito pues, material intelectual, pero de mi lado de la casa se me cede, se me enseña. De tu lado de la casa no, de tu lado de la casa lo que más se necesita es mi tiempo y eso no se me da de tu lado de la casa, no se me regala. Ok, entonces, ¿cómo tú me dices a mí que una persona puede llegar a acercarse más a esa religión si no la practica, si solamente está en su mente, si es emocionalmente? Entonces, ¿qué pasa? Que cada persona tiene ideas diferentes, no tienen una idea central. Todas las personas van a tener ideas distintas, ideas que no concuerdan y no son coherentes a sí mismas. Ahora sigo. Un enfoque esencialista en la práctica cotidiana impone una carga cognitiva y emocional alta al creyente. La exige que comprenda símbolos complejos cuyo significado no es evidente ni compartido universalmente. Reflexiones sobre divinidades abstractas sin una guía clara de cómo relacionarse con ellas. Diferentes significados espirituales internos, subjetivos y difíciles de verificar. Y construya una religión profundamente personal, sin marcos externos claros. Este proceso requiere tiempo, formación simbólica, capacidad de abstracción y seguridad interpretativa. Y estoy seguro que cada uno tiene, aunque sea un tiempo, para dedicarle a la religión. Aceptado. Mira, esto es un problema de tu lado de la casa. Yo no entiendo como que yo no siga esta rutina diaria como si fuera una rutina fitness, me hace menos religioso. De tu lado de la casa se necesita este tiempo, de mi lado de la casa le damos el conocimiento que necesita, en tu lado de la casa no se puede dar el tiempo, obviamente, pues es físico imposiblemente. Por eso en otro lado de la casa gana. ¿Puede repetir su punto? Por favor, pasa un timer. Estaba tomando mi pausa, por favor. Miren, yo no sé cómo funciona en verdad este formato en sí, pero los POI son para lo que es generar un engagement y hacer preguntas. No es como en PB que tú lo puedes usar literalmente para hacer aclaramientos, etcétera, etcétera. Para que lo sepan. Si va a hacer un POI es para que haga una pregunta directa. En este formato no se puede dar como, o sea, tú puedes dar un breve contexto, pero que te lleven directamente a la pregunta. Y estos malditos jueces. ¿Quién fue que habló? ¿Quién fue que habló, people? Pues ya, eso no es verdad. Vamos a buscar en el manual, no hay problema.
nos quedamos aquí en el tiempo, vamos a leer el manual y de todo, porque que yo No, sepa, está yo bien. estudié No, está esto bien, y pues es así puede mismo, seguir. como tú dijiste, el panel engagement. Está bien. Se supone que el engagement se basa literalmente en hacer preguntas. Está bien, ustedes pueden seguir con el debate, yo voy a leer un poquito el manual y se lo voy a extraer. Y si en caso de que sea verídico lo que estoy diciendo, que ya me están refutando, pues se les restará puntos y se prosigue con el debate. Puede proseguir con el timer que lo está dando. Puede iniciar, bueno, puede reanudar en 3, 2, 1. Ok, entonces, ¿cómo se relaciona realmente la gente con la religión? En la realidad social, la relación con la religión no comienza por la teoría, sino por la experiencia. Las personas llegan a una religión porque hay una práctica concreta que pueden realizar. Existe un espacio físico o simbólico al que pueden asistir y hay una comunidad que les muestra qué hacer y cómo hacerlo. Por eso la mayoría de creyentes necesita rituales claros que indican cuándo y cómo practicar, prácticas guiadas que reduzcan a la incertidumbre, celebraciones colectivas que refuercen la pertenencia, normas visibles de participación que definan quién es parte del grupo. Se acepta su... Entonces tú me estás diciendo que del lado de la casa no se puede enseñar este conocimiento y de tu lado de la casa sí, ¿por qué no? No se puede enseñar, o sea, porque es que, mira, tú tienes una idea, ¿verdad? Entonces tú se la enseñas a otra persona y a esa persona le enseñan otra cosa. Entonces, esa persona va a estar en blanco. ¿Cómo? Entonces, esa persona se va a preguntar a cuál idea me sostengo. Entonces, por eso se requiere que asistan por lo menos una vez al día a ese lugar, porque ahí se puede enseñar una idea clara, una idea coherente, una idea que sí la tenga todo el mundo, no que varias personas tengan diferentes ideas. Entonces, sigo. Eso, lo que ya acabo de decir, es funcionalismo, hacer practicable la religión. El funcionalismo responde a la pregunta, ¿qué hago para ser parte de esta religión? Mientras que el esencialismo responde a reflexiona y descubre qué significa para ti. El problema es que sin un qué hacer previo, muchas personas nunca llegan al qué significa. Entonces, jueces, al final de este debate no debemos preguntarnos qué enfoque suena más profundo, más filosófico. Debemos preguntarnos qué enfoque realmente permite que una religión exista, crezca y se transmita. Una religión que solo se extiende intelectualmente no necesariamente se vive en la realidad cotidiana, pero una religión que se vive, que se practica, que se comparte en comunidad, inevitablemente construye significado, identidad y espiritualidad. Es cuanto. Muchas gracias a la segunda persona de proposición, presentísimo discurso. Puede proseguir la tercera de proposición. Here. Hola, estoy jugando Brawl Stars mientras debato. Y quisiera hacer primero una salvedad. Los POIs son para engagement. ¿Qué es el engagement? Interactuar con un discurso. Creo que sí, un aclaratorio es completamente válido para engagement. Segundo, un saludo. No hice prep time. Mi discurso inicia en... Tengo que poner el timer. Mi discurso inicia en 3, 2, 1. Panel, ¿por qué vamos a ganar este debate desde tercero de proposición? Que, ojo, ya lo íbamos ganando desde el primer discurso. ¿Qué está pasando con el caso de oposiciones? Creo que oposiciones impacta demasiado en que, mira, al ser más prácticos somos más democratizables, más personas se van a acercar a nuestra religión y van a querer practicarla, porque ahora van a ver un culto en mitad de la calle y van a decir, fuck, quiero ser parte de esta religión vudú. No, creemos que no es así en la materialidad, porque, ojo, creo que te hacen un reencuadre un poco estratégico, pero no es el más relevante para ganar esta ronda. Atención, panel, creo que es cierto de que es más democratizable cuando tienes prácticas para que la gente pueda acceder a la religión, pero lo que busca una religión para resurgir no es que todo el mundo sea partícipe de ella. Yo creo que apuntamos a un público en específico, porque piensan que ya todo el mundo tiene una creencia religiosa inculcada. Ojo, no es material nuevo, son refutaciones y análisis. Creo que ya todo el mundo cree en algo, ya seas ateo, ya seas, por ejemplo, cristiano, ya seas católico, tú tienes una creencia, creo que ya cumples con esta precondición de tú entender un poco de teología para tú entonces cambiarte de religión a esa religión no pagana.
¿Por qué las personas creen en religiones? Análisis importante, te lo explicaba ya en mi primer discurso. Yo no veo las religiones como un sitio al cual yo ir los domingos en la tarde porque estoy súper aburrido. Yo veo las religiones como un sitio al que yo voy a donarle todo mi dinero a los pobres, o bueno, a la iglesia, porque ojo, expando el punto de la mala percepción que se tiene de la iglesia. Nota como las personas tienen una percepción súper negativa porque ven que la iglesia te pide donaciones, pero únicamente en vez de tú ver a los pobres mejor, lo que ves es el pastor con un carro nuevo cada año. Creo que eso importa significativamente para que las personas se cambien de iglesia. Entonces, ¿por qué las personas van a elegir el neopaganismo? Lo van a elegir por espiritualidad. No lo eligen por el pragmatismo. Las personas no van a una iglesia porque les super fascine pasar tiempo con otras personas encerrados escuchando a un pastor hablar sobre un libro. No. Lo hacen para encontrarse a sí mismos, porque se encuentran con el absurdo del universo, con el no tener sentido en su vida. Creo que estas preguntas filosóficas sí son importantes para la comparativa y únicamente se resuelven a través de la espiritualidad, la filosofía y la introspección. Y es por eso que los círculos religiosos son tan importantes. Yo accedo al cristianismo porque realmente necesito un significado para mi vida. Yo, entiendo que Cristo me creó, Cristo me va a salvar, pero yo acepto eso como creencia a través de la introspección, a través de yo tener un encuentro con Dios, un encuentro espiritual, a través de yo encontrármelo en un sueño, a través de yo meditar, de yo leer y de yo educarme en ese tipo de religiones. Yo no voy a la religión y me vuelvo mejor persona o descubro el significado de mi vida a través de yo bailar danzas en un espacio cerrado o ir a misa. No, yo voy a misa para que se fortalezca mi nivel de introspección, para yo acceder a nuevos espacios, a nuevo conocimiento, súper importante para yo creer cada vez mejor. Esto es un discurso de 75 speaker points. Pero ojo, no confundan esto con material nuevo. Creo que son explicaciones que ya te las da Enoch, que son súper importantes para este debate. ¿Qué pasa con oposiciones? Aparte de sacar su discurso de ChatGPT, impactan demasiado en que se va a democratizar y a todo el mundo va a querer acceder. Creo que hay personas que creen en el catolicismo y no van a misa porque no les gustan sus tradiciones, no les gusta cantar 20 canciones por misa y por eso no van, pero aún así son súper devotos al catolicismo y son fieles creyentes de la fe católica y de la fe cristiana. Te lo explicaba en el primer discurso. Entonces, creo que hay que hacer una aclaración. Esta moción es de actor, pero tiene carácter político. ¿Qué quiere decir? Tengo fiat. ¿Por qué? Porque dice X actor haría Y. ¿A qué se refiere? A que las iglesias o las religiones neopaganas priorizarían. Eso es político. Entonces, ¿cómo hacer una priorización? Que creo que nunca queda claro en oposiciones. Y ojo, es una caracterización. Puedo hacerlo desde el tercer discurso. ¿Cómo hacer la priorización? Yo le doy más prioridad a hacer Y por sobre X, pero yo no dejo de hacer X. Cuando yo priorizo, por ejemplo, matemáticas por sobre lengua española en la escuela, yo sigo tomando clases de lengua española. Pero ¿qué pasa? Yo me enfoco más en aprender matemáticas porque me súper gusta, porque quiero unas olimpiadas o porque simplemente lo disfruto. Aunque yo tomo las clases de lengua española, yo no súper aprendo de literatura, pero yo aún así estoy haciendo las clases porque es mi deber para hacerlo. Entonces yo creo que igualmente se ve así graficado en las religiones. Es tu deber ir a misa, pero tú no como que te supercentras en esto y exploras la espiritualidad a través de las misas, a través de los rituales. Y ojo, creo que nunca entienden qué pasa con las religiones paganas. Tienen rituales un poco polémicos. Piensa que antes los aztecas sacrificaban personas en un volcán. No creo que a las personas les supermame acceder a las religiones neopaganas si vas a sacrificar a una persona. Creo que verlo de manera espiritual, de que este Dios te va a guiar espiritualmente, es mejor que el decir, mira, para que este Dios te guíe tienes que sacrificarle 2 cabras y una vaca. Creo que por eso es súper preferible la introspección y buscar la esencialidad dentro de esta, porque la esencia de la propia religión es acercarte a la espiritualidad. No es tú únicamente ir a un lugar y bailar canciones cristianas y decir, diablo, redimido sea duro. No. Creemos que fuertemente el propósito intrínseco es la introspección, el autodescubrimiento y servir de apoyo moral, de apoyo psicológico y de apoyo espiritual. Creemos que esto es significativamente importante para el debate. Entonces, ¿qué pasa en la comparativa? Creo que no hay puntos de choque claro con oposición, porque oposición lo que intenta decirte es que, mira, las personas necesitan ir a misa para mantenerse fieles. Creo que esto es falso. ¿Por qué? Matices importantes para este debate. Las personas no van a misa porque les encanta estar encerrados, le van porque creen en Dios y van a misa constantemente porque les sirve para mantener, manera de disciplina en sí mismo. No es porque sea una precondición para acceder al cielo, para acceder a espacios de salvación. Y entonces, ¿por qué las personas dejan de ir a misa y se cambian al neopaganismo? Porque ven que, a pesar de que lo hacen por compromiso y por disciplina, esos espacios son altamente corruptos. Ellos ven que donan dinero a la iglesia y la iglesia se compra aires acondicionados, el pastor se compra una casa nueva, el pastor se compra un auto nuevo, lejos de sacarle provecho para lo que en teoría manda la espiritualidad, manda el cristianismo, de ayudar a los pobres, ayudar a quienes necesitan. Creo que esto es significativamente importante para la comparativa. Por eso las personas
transicionan de una religión ortodoxa, una religión normal, una religión clásica, al neopaganismo. Entonces, ¿es un pollo de oposición? Hoy, my point, increíble. Hoy, Panel, creo que, bueno, o sea, aceptó el point. aclaración, o sea, nosotros nos enfocamos en que básicamente, pues, sí hay autonomía a la hora de ir a la iglesia, algo que tú reafirmaste ahora en este discurso. No, te coartan muchísimo tu autonomía, te obligan, por ejemplo, a dejar ciertas creencias, ciertas costumbres a través de este tipo de praxis, porque piensa que ahora tú, por ejemplo, si eras antes homosexual, tienes que abandonar este tipo de creencias que son parte intrínseca de ti, son parte de tu esencia, porque la religión así te lo obliga. Cuando yo me centro en el esencialismo, en la introspección, yo lo que te invito es a la reflexión, a la espiritualidad, a acercarte un poco más a las creencias, a lo que tú consideras moral e inmoral, a lo que te hace ser humano en sí mismo. Creo que este tipo de introspección y reflexiones son súper importantes para tú creer antes que tú estar constantemente metido en un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque en este espacio, aún tú sintiéndote súper bien con la música, con las personas, con la convivencia, con el espacio social, no terminas nunca desarrollando la espiritualidad que tú tanto buscas, porque es lo mismo que estar en una discoteca sin música. Piensa, a manera de analogía, tú estás con más personas, estás bailando, estás disfrutando, pero tú vas para la reflexión, tú vas para acercarte más a la espiritualidad. Eso son capaces de lo de la casa y creo que por eso ganamos este debate. Ya, corté. Entonces, el último discurso, pero igualmente ya me leí el manual, sorry. Me di cuenta de que el manual establece de que sí se puede hacer entrenamientos, mano de mi parte, pero sí lo voy a sancionar por algo que se llama el ranking, y es que la otra parte de la bancada literalmente estuvo haciendo como 3 o 4 puntos dentro de la misma, literalmente interrumpiendo el orador y no dejando que termine de hecho el discurso, entonces será sancionante de la misma. Continuaremos con el tercer discurso de proposición. Here. De oposición, por cierto. Bueno, primero que todo, yo personalmente no sé nada de ChatGPT, o sea, de hecho, quiero aclarar algo, que yo tengo como 8 prácticas, y en mi primera como 2 prácticas yo usé ChatGPT y me fue horrible, de verdad, yo saqué speaks de 60, de 62, yo decidí como, dije, o sea, voy a dejar esta vaina, como que esta vaina, o sea, tipo, no, voy a creer en mí mismo. Entonces, a partir de que he decidido creer en mí mismo, confiar en mí mismo, pues me ha ido mucho mejor. Incluso, creo que fue antes de ayer, me dio un speak bueno, así como 69. Bueno, no es bueno, pero para mí es bueno, porque tengo como un mes en debate. Así que por lo menos yo no apoyo el uso de ChatGPT, ¿verdad? No uso ChatGPT y yo no uso ChatGPT personalmente. Así que, bueno, ha sido un placer. Esta va a ser mi última intervención, así que mi tiempo inicia en 3, 2, 1. Ok, panel, básicamente te voy a resumir el debate, cómo ha ido la ideología del debate. Ok, lo primero que tenemos que entender es que pues la Cámara de Proposición nos ha dado pues su ideología clara, una ideología clara, la cual va de que básicamente la religión se trata de cómo una persona pues tiene esa introspección, tiene ese sentimiento crítico para poder desarrollar sus ideas por sí misma. Disculpa que alguien está hablando, no sé, bueno, continúo. Ok, básicamente cómo una persona puede desarrollar su perspectiva, desarrollar su punto de vista de manera personal. Ok, pues como bien el primer orador de oposición, bien implantó este debate, expresó este debate, o sea, que la métrica clara, o sea, iba a ganar este debate, pues la bancada que se encargue de demostrar cómo pues se podía recuperar una religión de una manera más eficiente, de una manera más clara. Ok, básicamente nuestra Cámara, la Cámara de Oposición, durante el debate, pues explicó cómo pues la organización política en cierta parte, sin obviar, porque en ningún momento, por ejemplo, el primer orador explicó cómo, pues, básicamente nosotros no obviamos la introspección, no obviamos las ideologías, la percepción, sino que la iglesia de por sí es un medio para fortalecer esta exposición. Como bien dijo el tercer orador de proposición, que no sé, me dio la razón, que básicamente la iglesia es un medio para establecer ese
compartir esa ideología, compartir esa perspectiva que pues las personas tienen. O sea, básicamente nosotros te estamos dando pues una organización, te estamos dando una organización política, una organización la cual pues básicamente permite a cualquier ideología, no solo pues en este caso, o sea, esto iría para cualquier ideología, para cualquier situación. La organización es fundamental para que de por sí como un concepto como la religión, una ideología como puede ser la religión, pueda desarrollarse, pueda evolucionar, o sea, y le llegue a las más personas. Nosotros hemos demostrado de manera clara esto y nunca en ningún momento obviamos el argumento central que nos explica la proposición, que es la introspección, que es la perspectiva, que la verdad de la religión se encuentra en el amor, se encuentra en cómo la persona pues se percibe, en cómo la persona tiene felicidad de sí misma y viven esa felicidad, demuestran ese amor, acarician a los perros, dan abrazos y no de por sí van a la iglesia, pero en la iglesia en ningún momento nosotros veamos esa introspección, esa perspectiva, esa vivencia que tienen de manera las personas de manera autónoma de su día a día. Simplemente es un espacio por el cual se formaliza en sí esta religión y pues la pueden compartir esa ideología. Estos son puntos, por cierto, en ningún momento introduce algún argumento nuevo, simplemente estoy haciendo un análisis. Ok, un argumento, porque dijo el primer orador y en ningún momento fue reputado, es cómo esto pues la ideología funcionalista pues permite introducir a personas las cuales no se encuentran, no son capaces de sí mismos de razonar de manera muy efectiva. Un ejemplo puede ser los niños. Los niños pues no muchas veces, pues, obviamente estos son personas que cuales se encuentran en desarrollo, personas que no tienen ideología clara, que los niños no pueden de por sí mismos muchas veces criticar, simplemente son personas las cuales poco a poco van quitando su ego, eliminando su ego, reprimiendo su ego a través de la vivencia, a través de cosas que aprenden a través. Entonces, la iglesia, explicamos, el primer orador y el segundo, explicamos cómo, pues, básicamente la iglesia es ese medio para las personas que se encuentran en dudas, personas que, pues, básicamente van creciendo, van evolucionando y junto con la iglesia en sí, se arma como una unión. Que hace todo, dame un momentito. Ok, como esta persona, pues básicamente, o sea, las personas se unen a la iglesia y van evolucionando junto con la iglesia y van mejorando de manera colectiva. Las personas van aumentando la introspectiva. Ok, acepto el point. Mira, tú la verdad que siempre un problema muy grande y que se entiende que porque tenemos este enfoque, no existen cosas como iglesia, no existen cosas como este templo. Estamos hablando de enfoque, no que la descartamos totalmente. Es un problema muy grande en tu caso. Ok, básicamente, pues nosotros estamos hablando de enfoque, básicamente, o sea, nosotros nos mantenemos en esa ideología, nos mantenemos que el enfoque debe ser la iglesia, ya que la iglesia llega a más personas y a través de que esa ideología llega a más personas, pues esas personas van desarrollando esa introspectiva. O sea, nosotros estamos dando un caso, el cual básicamente sirve la base de su caso. De igual manera, como ustedes pues, ahora mismo están compartiendo, que pues desarrollan esa introspectiva y después van a la iglesia, van a compartir, pues nosotros lo vemos distinto. Nosotros vemos que nuestro caso, nuestros argumentos son base para sus argumentos. O sea, las personas necesitan conocer, las personas necesitan una persona guía. Al principio, antes de desarrollarse, antes de yo, no sé, ser un genio en matemáticas, yo tuve que tener un profesor de matemáticas, una persona que me indicara antes de yo expresar mi opinión respecto, no sé, no sé, física, un tema de física, pues yo tuve que tener un profesor de física que me guiara, un grupo de personas que me guiara, tuve que ver información, tuve que desarrollar información por mí mismo para después compartirla, para después tener ese pensamiento, tener esa ideología clara dentro de mi mente. Entonces nosotros vemos, nuestra cámara, ve cómo nosotros servimos de base, servimos de introducción a las personas. Y esto pues es algo bastante importante a la hora de establecer, pues, algo materializado, algo que sea vigente, sea duradero y que pues se pueda recuperar de por sí, es una medida clara para recuperarse. Ok, nosotros ganamos este debate porque básicamente nosotros estamos dando una base para cómo se puede recuperar mientras ustedes se enfocan. O sea, nosotros en ningún momento descartamos esas ideologías, nosotros estamos dando esa base, estamos dando ese conocimiento, esa introducción a este mundo para que las personas puedan desarrollar de por sí su propia perspectiva y puedan compartir. Por cierto, algo también aparte de los niños, también las personas que, pues, porque los niños es un punto muy, o sea, estamos enfocándonos, es algo muy enfocado, pues vamos a enfocar también a las personas que no se encuentran bien
personas que no se encuentran bien, o sea, bien emocionalmente. O sea, un ejemplo, una persona que no se encuentra bien emocionalmente no puede encontrar ayuda. Por cierto, esto no es información nueva, es algo que dijo el primer orador y que en ningún momento de parte de la preposición fue refutado y fue explicado y cómo solucionarían esta problemática. Ok, básicamente, pues las personas que no se encuentran bien emocionalmente, las personas que no se encuentran no pueden razonar por sí mismas, incluso ya hay ideologías que están implantadas, por un ejemplo, la ideología esencialista, si tienen ideologías, si han desarrollado su introspectiva por base a la ideología esencialista, pues duden de sus ideas y no estén claros. O sea, estas personas no van a tener su razonamiento claro y no hay como ese grupo de personas, no hay esa convivencia a la cual pues te pueda ayudar, te pueda compartir por sí esa perspectiva. Ok, o sea, básicamente nosotros estamos dando un grupo, estamos dando una unión que es algo clave dentro de las religiones y como base, porque como bien dijo, es enfoque, no es que en ninguno de los dos mundos, en ninguno de los dos bancadas, pues descartamos a la otra bancada, simplemente hablamos como como es la principal, que es el enfoque, y pues nosotros vemos más factible que en el enfoque en nuestro enfoque, pues las personas puedan introducirse, puedan ser duraderas y a base de que esa duradera, esa vigencia, ese conocimiento que adquieren, ese conocimiento que comparten, pues estas personas puedan desarrollar una perspectiva que sea duradera también. O sea, nuestro caso desarrolla en sí el enfoque esencialista, ya que pues a través de nuestro caso estas personas crean una opinión duradera, una opinión fuerte a través de compartir esas opiniones y interactuar en sí. Muchas gracias. Gracias por su excelentísimo discurso. Puede seguir la réplica de oposición. Here, here. Ok, ¿se me escucha? Sí. Ok, mi tiempo empieza en 3, 2, 1. La moción no pregunta si el enfoque esencialista es valioso. La moción pregunta si debe priorizarse por encima del funcionalismo para recuperar religiones neopaganas. Nosotros entendimos esto desde el inicio y centramos todo nuestro caso en las consecuencias reales de esa priorización. La proposición no logró demostrar que su mundo cumple mejor el objetivo de recuperación. Entonces, entender la emoción significa 3 cosas. Entender el verbo, que es priorizar, no eliminar el funcionalismo, sino relegarlo a un segundo plano. Entender el sujeto, que es religiones neopaganas, religiones que ya son minoritarias, frágiles y en proceso de reconstrucción. Entender el objetivo, que es recuperación, no solo preservar ideas, sino crear religiones vividas, sostenibles y transmitibles. La oposición respondió exactamente a esto. Mostramos que para religiones frágiles, priorizar ideas abstractas por encima de prácticas concretas genera exclusión, fragmentación y debilidad comunitaria. Eso es debatir la moción correctamente. Ahora, definamos por qué la proposición pierde. El mundo de la proposición se basa en que recuperar símbolos, divinidades y significados internos es más importante que priorizar prácticas. El problema es que ellos nunca definen el mecanismo de transmisión, nunca explican cómo una persona entra a la religión, cómo aprende a practicarla, ni cómo se crea una identidad colectiva. Eso no es una falla menor. Una religión sin mecanismo de entrada y reproducción no se recupera, se individualiza. Por eso decidimos que su modelo produce espiritualidad privada, no religión social. Por ejemplo, si alguien te dice, la cocina es una expresión de amor, la cultura y la creatividad, descubre qué significa la cocina para ti. Entonces, no te dan recetas ni pasos. Solo quien ya sabe cocinar puede avanzar. Entonces, el funcionalismo te da recetas, te da ingredientes, pasos claros. Cocinas primero y entiendes después. Ahora, definamos por qué el mundo de la oposición funciona mejor. Nosotros no
negamos el significado espiritual. Lo que decimos es que el significado necesita un vehículo. El funcionalismo da prácticas claras, crea comunidad, reduce barreras de acceso y permite que personas distintas practiquen sin necesidad de interpretación abstracta. Eso se democratiza la religión. No exige capital cultural, tiempo de información simbólica previa. En nuestro mundo, la religión es enseñable, reproducible y socialmente reconocible. Eso es lo que hace la recuperación sea real y sostenible. Ahora, básicamente, la proposición, con sus palabras, se refirió a que nuestra bancada no entendió la moción, pero panel, ese ataque no responde a nuestros impactos. Ellos nunca refutaron seriamente que su modelo excluye a creyentes, fragmenta la identidad y debilita la transmisión generacional. En World School Debate Champion, cuando un equipo no responde a impactos estructurales, esos impactos se concedan. Entonces, panel, el criterio decisivo es simple. ¿Qué lado ofrece una recuperación que incluya a más personas y sobreviva en el tiempo? La proposición ofrece profundidad espiritual para unos pocos. La oposición ofrece pertenencia, comunidad y continuidad para muchos. Por eso no solo entendimos la moción, demostramos que la propuesta de la Cámara falla en cumplir su propio objetivo. Por estas razones, esta Cámara debe votar por oposición. Es cuanto. Gracias por su excelentísimo discurso por parte de la oposición. Puede seguir la réplica de proposición. Here, here. ¿Qué lo que? Conseguí la televisión. Voy a ver de doctorada mismo, porque estoy aburrido. Entonces, bueno. Pero primero nada, hacer este discurso. Antes de todo aclaratorio, no sé, imagino que fue un cherry, perdón. Imagino que fue por training, espero que sea training, la persona que dijo eso, pero yo hice 4 puntos, eso no barra aquí, todos hicieron con una distancia de 15 segundos después de que lo respondió, por tanto la razón es inválida, pero bueno, empezó mi discurso. 3, 2, 1, ya. Bien, del lado de la bancada de oposición hay un problema muy grande. Desde el principio hay una gran desconexión con lo que ellos plantean como impactos y cómo lo comprueban, cómo lo cumplen. Fíjate que del lado de la casa, del lado de la oposición se me plantea que de mi lado no se cumplen ciertos impactos como a la transición generacional, etcétera, etcétera, cosas que ellos agregaron casi al principio, al final, pero hay un gran problema en cómo, y hay una gran razón por el que esto no se concentra, porque no hemos refutado esto, porque no se prueba. Yo no entiendo cómo ahora que yo accedo a este material, como yo no entiendo cómo, por ejemplo, yo no accedo a material que me enseñe, que me instruya de mi lado de la casa. Si desde el principio de mi lado de la casa te venimos enseñando, te venimos diciendo que sin bien tiene un enfoque, no significa que esto pues se rechace totalmente pues lo que se plantea de la otra bancada. No hay un rechazo absoluto, sino que hay un enfoque. Por tanto, si existen iglesias, por tanto, o templos, o como que le quieren llamar, o lugares donde se pueda pues realizar algunos de estos ritos o compartir conocimiento, porque en ningún lado, en ningún momento, fíjate que en el lado de la casa se te ha venido descartando estas posibilidades. Que yo sea factiblemente religioso. Fíjate como la de la casa hay una contradicción muy grande frente del mismo equipo, porque por ejemplo su tercer ganador me niega totalmente después de responder en un post que le hizo yo mismo la posibilidad de reinvención, pues de un enfoque, o que sino que habla como si negara totalmente el enfoque que plantea oposición, más sin embargo su réplica me habla que un enfoque no lo descarta totalmente. O sea, yo no entiendo cuál de los dos argumentos, cuál de las dos ideas, porque los argumentos no cumplen como tal, cuál de las dos ideas yo tomar en cuenta para decir que es cierto, pero vamos a suponer, vamos a enfocarlo en el caso, en el primer caso, en lo que planteó el tercer orador. Fíjate que ahora que yo tengo un mayor conocimiento de lo que yo observo de mi alrededor,
mi religión practicada, yo no necesito necesariamente pues conseguir un material. No entiendo qué alta complejidad puede tener el mismo material para que, por ejemplo, un infante, un menor, no lo pueda entender en su totalidad. A diferencia de esta religión, que poder poner ritos que sí son dificultosos de hacer para un menor, y más en una religión, pues, neopagana, donde se pueden ver prácticas que pueden considerarse polémicas, sobre todo en la actualidad, y más para un menor de edad. Entonces, de mi lado de la casa, yo no entiendo cómo primero que todo, no entiendo cómo se cumplen estos impactos que supuestamente tú me planteas de tu lado de la casa, esta accesibilidad para todo el mundo. No entiendo, pero tampoco entiendo por qué de mi lado de la casa no se cumplen, porque de mi lado de la casa te lo venimos probando. Entonces, tú no me cumple con la carga de la prueba más básica para demostrar tu argumento. Fíjate que yo, de mi lado de la casa, es un conocimiento intelectual que, si bien no necesariamente puede ser alto, no necesariamente puede ser extra complejo, sino que suelen ser una serie de normas, puede haber guías, puede existir una estructura de la cual se tiene que evaluar y regular el conocimiento, cosa que de tu lado de la casa no me ha venido tratando y me ha venido explicando como si no sucediera tal cosa. Wow, tengo sueño, me voy a ver The Good Doctor. Bye. Gracias, profesor. Muchísimo discurso. Ahora se supone que tengo que decir quién fue que ganó, ¿verdad? Bueno. Rivera va primero, ya eso tiene el ganador predeterminado. ¿Qué? Se delibera primero, no tiene que cuestionarlo con tus otros paneles. Es que yo no tengo panel. No jodas. Y Arismendi, dime tu panel. Arimendi no es nada. Ese, él lo dijo al principio del Arismendi, debate. psicópata. Sí, el ganador entonces. Arismendi. Arimendi está Padre acostado de santo. banda. Nadie tiene. Este loco no tiene panel. Ciprián, ¿tú no eras pana? Yo era panel, pero no escuché el primer discurso, entonces no me siento digno de evaluar. Véndete con él. ¿Cuál es el primer discurso? ¿El de preposición? Ajá. Ajá. Ay, qué Como bobo. quiera, yo creo que tenemos la misma decisión de quién ganó, me imagino. Yo le voy a preguntar, déjame ver, entra a donde dice panel y vamos a hablar de esta vaina entonces. Ya va, ya va. Enoch, tú estás ahí, Enoch. Enoch. No está ahí. ¿Qué pasó? Enoch es un nombre real, me pregunto. Dime. Enoch es tu nombre de verdad. Enoch es mi nombre, de verdad. Ah, Enoch. De verdad, está duro tu nombre, es verdad que es duro, o sea, es diferente, muy distinto. O sea, Sí. tú has conocido otro Enoch, tú sabes la existencia de otro Enoch. En mi vida he conocido a otro Enoch. Ah, ok, pues. Está duro eso, ¿verdad? Y si conozco a uno, lo mato, Ah, porque ok. solo puede haber un Enoch en el mundo. Dime. ¿Tienes tú Que conoces si uno? conozco a uno, lo mato, porque solo puede haber uno en el mundo. Ok. Y me pregunta, de Good Doctor, ¿es periodo? O sea, tipo, ¿sigue una línea o cada episodio es algo distinto? Es como, es una línea, o sea, es bacanísimo, porque cada episodio trae como cosas nuevas, pero hay un episodio que parece relleno, pero tú te das cuenta que en un episodio, en 20 episodios más relevantes, más adelante, que eso era bastante relevante para lo que está pasando ahora Pero en la qué serie. falacia de que decir que Doctor House tiene relleno. Yo dije The Good Doctor, y no dije que tiene de relleno, dije que tiene cosas que parecen relleno, pero va a estar más adelante. Entonces eso es peor, porque tú dijiste que eras fan del Doctor House, porque tú andas viendo la serie de ese autista.
Porque a mí me gustan las dos. Yo amo Doctor House con toda mi vida, pero también me está gustando Doctor No Who lo por la segunda. demuestras, no lo demuestras. Y este maldito loco. Cállese la boca. Dios mío. Pues sí, yo amo Doctor House, de verdad. Me identifico mucho con su personaje. Lo único que yo soy bruto y feo. Hello, people. Buenas, buenas. Vamos a hacer Hola. acá primero. ¿Quién ustedes creen que ganaron? Oposición. Espérate. A sinceridad, ¿quién ustedes creen que ganaron? Ok, yo como tomo la posición. O sea, la manera que yo Que interpreté ganó como o sea, tú dices que ganó posición. o sea, que yo como tomo la posición digo que ganó posición. O sea, tipo, no hay mucha veredicción en mi opinión, en verdad. Ok. No, ¿quién fue que ganó? A ti. Preposición, obvio. Expedición 33. ¿Qué proposición o preposición? Preposición. Expedición 33. Ya. ¿Alguien más quiere hacer un de opinión antes de dar el resultado? Da el resultado y ya. O promoción dinámica, bueno, por impactante que sea y por tampoco esperar que sea, literalmente ganó por una diferencia muy grande. Espérate, ¿cómo se pone este sonido acá? Gana preposición o proposición, como la llamen. Sí. Ay, como ustedes no estaban esperando. Igualmente, voy a explicar por qué ganó lo que fue preposición. Cero ruido ya, cero ruidos. Bueno, miren, yo quiero dar a recalcar que no es el manual, pero literalmente hizo perder muchos puntos y fue el primer discurso de oposición. El primer discurso de oposición fue en verdad, discúlpeme la palabra, fue demasiado enredado y mal hecho. Yo no lo voy a decir porque Kelly los otros días me mató o sea, donde faltara que desapareciese que el hombre me hubiese dado un cuchillazo y me va a reservar, pero pareció que no fue hecho por la misma persona.
Eso ya es mucho atrevimiento de mi parte, aunque no debe de tomarlo en consideración. Pero fue muy enredado y, o sea, él intentaba explicarme algo, después se iba por otro lado, intentaba explicarme algo, se va por otro lado y así sucesivamente. Y no me vinculó nada con nada. O sea, no me vinculó esto con el otro o esto con el otro, porque si tú explicas una cosa y después te falta explicarme con la otra, tiene que haber un link. O por lo menos que tenga que ver, o sea, que tengan que ver directamente con el caso. Aunque tengan que ver, aunque sea aunque no tengan que ver con otro argumento o con lo explicado anteriormente. Eso es lo primero. Ya literalmente lo que fue primero de proposición es excelente, ya que encuadró el debate, estableció una métrica que cada pudo literalmente defender a capa y espada. Y solamente eso, lo que fue segunda de prepo, propo, lo hicieron excelente, la verdad. O sea, lo hizo excelente, porque literalmente refutó lo que dijo la otra bancada, aunque no se entendió muy bien, lo refutó y mantuvo su posición y siguió lo que es explicando el caso y cumplió con su rol, que fue extensionar el debate. Ya lo que fue segunda de oposición, o sea, lo hizo bien, no voy a decir que lo hizo mal. Él intentó como salvar el caso, explicando muchas cosas, pero recordemos que la religión son cosas espirituales, o sea, es como una cuestión espiritual o una vaina espiritual. No sé si me entienden. No es tanto como por lo material o lo económico, que fue lo que se basó, vamos a decir principalmente, porque son lo que dijiste al final, y fue que tú mencionaste como a dónde ellos van a vivir, que van a tener una casa, la comida, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo son cosas materiales, y que sí, te lo entrega un grupo, como una comunidad de ciertos creyentes, etcétera, etcétera, que en verdad un punto ahí. Ahora vamos con lo que es tercera de Propo. Él lo hizo bien, porque literalmente siguió con el caso, siguió explicando, replicó por todos lados, sucesivamente, y después fue la tercera de oposición. Bueno, ¿cómo le explico? Nosotros mantenemos lo mismo que dijimos la primera parte, o sea, el primer feedback que yo di del primer orador de oposición lo sigo manteniendo. Recuerden que dentro del debate, aunque no se vea mucho en el virtual, se evalúa mucho lo que es el estilo. No al momento de ganar, obviamente, pero aparte que él lo hizo como aburrido, que no tendrá en consideración, pero no se vio como, se vio como una lectura en vez de debatir. Porque cuando una persona debate, digámoslo así entre comillas, cuando una persona debate, le mete, digamos, sentimiento o como se sabe Manuel, como un estilo dentro de sí mismo. ¿Cómo se llama los feedback? No se evalúa el estilo, tiene que decir lo malo. Di que lo malo, porque pierden. Ok, yo como primera oposición y tercera, quiero decir, ok. Primero que todo, tipo... No, todavía nada, no hay preguntas, todavía no hay preguntas. Todavía no hay preguntas. Nada, pero Todavía no. Todavía no. Cuando él termine de dar el feedback, se hace la cuestión si alguno tiene preguntas. Bueno, Continúa. voy a seguir con lo que fue la tercera de Oppo. Bueno, ya estaba en esa. Lo hicieron bien, en verdad, entre muchísimas comillas. Y lo que fue su réplica, lo hicieron bien. Aunque lo pudieron haber hecho mejor, lo hicieron bien. Explicaron bien. Literalmente defendieron su métrica dentro de lo que cabe, bajo lo que se presentó anteriormente. Y definitivamente, o sea, dio un resumen y defendió su métrica o sea, literalmente ponderó bajo su propia métrica. Y lo que fue la ponderación, o sea, y lo que fue como era la réplica de Propo, literalmente lo hizo la segunda persona, lo hizo bien. No tengo mucho detalle que decir con Propo porque me la fue un buen equipo y lo hicieron bien. Preguntas. Ok, yo quiero hablar sobre... O sea, yo no quiero decir una pregunta de manera directa. Quiero hablar. Ok, lo primero que yo quiero decir, tipo, el tema del estilo, ok. Para nada, yo siento que nada mis discursos fueron como robotizados para nada. O sea, tipo, literalmente, ok, yo lo primero que todo es que yo no tengo nada escrito. Eso es lo primero. Yo te puedo enseñar que yo tengo un cuaderno aquí, en el cual yo tengo como 2 o 3 conceptos escritos y después yo me la paso. Pero no hemos afirmado esto. No hemos afirmado eso. Puedo mostrar, tipo, que yo tengo, perdón, no sé, dame ver, dame buscar. Entonces yo puedo decir, tipo, o sea, no es por nada, no, pero tú estás suponiendo.
sea, eso es lo primero. O sea, yo tengo 2 o 3 conceptos y cosas, yo me la paso improvisando. En ningún momento yo siento que mi discurso en sí Miren, fue robot. O sea, yo tengo 2 o 3 disculpa, disculpa. chico, Miren, disculpa. Recuerden que esto es un feedback. Ustedes no perdí. Miren, que tú hayas utilizado inteligencia artificial No, yo o no no. tengo ningún tipo de inteligencia artificial. Escúchame, pero escúchame. Que escúchame. déjame Que ver tú la pues. hayas utilizado. Mira, que tú la hayas utilizado o no. El debate, o sea, en cualquier formato te lo va a establecer, gana el que persuada al panel. O sea, el que persuada Ok. al panel y el que el panel decida quién fue el que ganó. Y, Ok. y el que nos convenció a nosotros, independientemente de que ha sido inteligencia artificial, de que no haya estilo o cualquier otro factor, que no sea la persuasión y lo que lo recae, fue proposición. Lo que no hizo, lo que no ganó. El Ok, ahora, feedback, yo lo incluí. Eso. ok, Puedes seguir. te voy a Qué decir, loco, no. yo tengo un mes en debate, yo tengo obviamente un mes en debate, mi TRD, saqué muy buenos speaks, mis jueces, mis jueces Excelentísimo. Elian, fueron 2 veces Elian y el tercero fue Roque. Todos esos jueces, pues yo lo hice bien y saqué buenos speaks dentro de lo que cabe. Ok, esos fueron mis 3 Felicidades. primeras. Después, en todas las prácticas que yo he estado, pues Una me he ido pregunta. bastante Una mal. pregunta. ¿Tú estás haciendo una comparativa entre tus paneles y nosotros como tú, o sea, o como este panel lo indica? Sí. Oh, ok. No, déjalo. Puedes seguir. Ok, estoy hablando de panel, entre panel y debate. Te estoy hablando como 2 debatientes, 2 personas. Ok. No te estoy hablando como panel y debate, te estoy hablando como entre 2 personas. O sea, básicamente, tipo, tengo muy duda en eso. O sea, obviamente yo creo que, ok, yo soy una persona con poca experiencia, entonces yo creo que hablar de manera muy acelerada puede ser que que cause mucha confusión de por sí los paneles, o sea, de manera virtual, pues yo creo que puede ser también que mi estilo no se adapte al formato virtual, porque también no es lo mismo virtual y presencial. Entonces, o sea, por cierto, o sea, tipo, yo estoy expresando un poco más de dudas que en vez de tirar pullas ni nada por el estilo, no quiero crear chisme ni nada por el estilo, o sea, no. Esperemos. Yo creo que tú estás confundiendo algo muy, muy, muy importante, mi niño. ¿Cuál es la Dime. crítica que hace el panel? Yo creo que en World School Debating Championship, para variar los speakers se valora mucho el estilo, entonces no estamos dando ese speaker aquí, estamos Exacto. diciendo quién ganó y quién pierde. Exacto. O sea, fueron recomendaciones, al fin y al cabo. No voy a dar speaker point porque no. Porque a mí me está dando un derrame cerebral. Speaker point, lo que se refiere a estilo, se refiere a cómo yo digo El las debate. cosas. El nivel de persuasión que incluye, no es que, no. No es que mi tono puede ser aburrido, ya que eso es una cosa que puede ser una característica inmutable de la voz. Si yo, por ejemplo, no es lo mismo yo decir, está muriendo gente, que yo decir, está pasando tal y tal cosa, está muriendo gente de hambre, de sed, está gente Exacto. que no va a tener un futuro. Oye, yo evaluar el tono de voz de la persona o cómo habla esa persona no es conveniente. Entonces, Ok, cierto, o sea, tú estás diciendo, o sea, ellos dijeron eso, dijeron que el tono de voz, mi tono de voz parecía aburrido, que no parecía que estuviera expresando. Date cuenta que yo le tuve al juez de corregir el Escúchame. Sí, pero eso no te ha, o sea, eso no hizo que ustedes ganaran o perdieran. Oye, ¿verdad? Yo tengo una duda. De Cher. Sí, no, por favor, silencio, gracias. Panel, yo quisiera saber en qué criterios fue de que se deliberó este debate, o sea, cuáles criterios principales para saber y tomar en cuenta la comparativa. Porque a pesar de que usted haya tomado en cuenta lo que haya sido la voz, no especificó en verdad cuáles fueron los argumentos más importantes o el tema central importante de lo que se estaba tratando o cuál era el criterio, si era relevancia, plausibilidad, urgencia. No creo que haya especificado cómo era que, como
cuál era el propósito de los argumentos, por qué ganan y por qué pierden. Entonces, si usted es iniciante o principiante en ese aspecto, debería como recomendación, dígase, tener una idea de cómo es que se estructura pues un feedback, ya que creo que no fue lo suficiente explícito para poder dar a la meta de lo que quiere dar un feed, que es pues una retroalimentación. No lo digo mal, por cierto, pero es que me dio curiosidad por cómo se estaba expresando anteriormente en el feed. Dame un segundo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y por lo menos en mi discurso tú valoraste más. O sea, tú en ningún momento explicarte como un argumento que yo dije de manera incorrecta. Ok. O sea, no, pero mi primer, la manera que yo lo organicé, básicamente yo primero refuté y expliqué que refuté. Después establecí una métrica. Después, básicamente, establecí 2 argumentos y esos 2 argumentos los dividí en elementos y yo expresé claramente esos elementos y desarrollé esos elementos. O sea, tipo, explícame de manera clara cómo yo no mostré esa claridad. Cómo ustedes no pudieron entender básicamente que yo estaba diciendo cualquier cosa. Dame un segundo y me voy para el manual para darte algo que no es. O sea, es que el estilo al final lo que se evalúa va a poner speaker points. Para ganar comparativas se evalúa el material. Exacto. Exacto. Mira, Pero es exacto y tú no hablaste nada del material. Tú me vienes a decir exacto, pero no hablaste nada del material. Como exacto. No, pero que tú no hablaste, tú hablaste de cumplido. Mira, te voy a leer lo que dice el manual y tú lo coges bajo tu propia interpretación. Las personas juezas, miren, una vez el debate terminado, las personas debatientes te van a hablar y los jueces deben lo que es posicionar a los equipos en primer y segundo lugar. En el caso de ser un torneo virtual, las personas jueces deben abandonar el canal del debate principal y moverse a un canal de deliberación. Las personas juezas hacen esto a través de discusión o deliberación que busca un consenso, no se conforman en tomar decisión individual o luego votar o participar en un debate entre ellos para ganar la discusión. Los paneles de jueces son un equipo y todos los paneles deben de verse a sí mismos como tales. Su trabajo es decidir conjuntamente la mejor manera de clasificar los 2 equipos del debate, Los debates no pueden tener un empate. Un equipo debe ser el ganador y uno el perdedor. ¿Qué tú entiendes con eso? Algo que todo el mundo entiende, un ganador, un perdedor, en primer lugar, en segundo lugar. O sea. Exacto. Entonces, no existe lo que es como no existe lo que es una rúbrica de evaluación al momento de hacer una discusión o deliberación común, establecer el formato. Y tampoco el panel. Mira, yo entiendo que tú seas principiante, pero yo considero que si tú sabes que tú no estás apto para dar feedback, te llevo diciendo, tú me estás dando un derrame cerebral en todo este tiempo. Yo considero que tú deberías decir, no estoy apto, entonces no debería dar feedback, porque te puede llevar a esta clase de inconvenientes donde la gente no entiende muy bien cómo tú, pues, decidiste quién gana este debate. Entonces, debería limitarte en eso. Pues tú evitarías esta clase de temática. De acuerdo con él. Y no se le indica como de manera mal o para decirle un mal, sino es que pues me dio curiosidad a la par de ver el feed y es como una cuestión de que a pesar de que sea principiante ante como pues hay que tener ciertas competencias bastante definidas para poder ser chair. Pero, sin embargo, puedo comprender de que la cierta confusión parte de cómo fue que se gestionó el feedback, pero no sabría quién más estuvo de panel en la sala, o sea, quiénes más fueron panel, si no tienen un comentario mucho más estructurado que el share, para ver cuál fue la finalidad, porque también hay que tener también deliberación. ¿Qué problema con esto? Vamos a ver. Voy a ver si lo explico bien claro por qué gana proposición y por qué pierde oposición.
Vamos primero con, no escuché, eso sí lo admito, no escuché el primer discurso de Propo, yo creo que saben que no estaba aquí, se me fue la luz porque yo soy pobre. Pero sí escuché el segundo y el tercero. Con lo que yo escuché el segundo y el tercero, yo planteaban una métrica muy clara y consciente, que era un enfoque que era esencialista. Realmente ellos consideraban que las, ¿cómo se llama esto? Las religiones ¿cómo se llama? Neopaganas, no me equivoco, eran neopaganas, ¿es cierto? Díganme si son neopaganas, por favor. No pagamos. Son neopaganas, ¿no es cierto? Pagaban que las religiones neopaganas no eran directamente relacionadas como eran actualmente las religiones católicas o cristianas, es decir, que tienen como una corriente que te obligan específicamente a ir a ciertos lugares a promover dicha fe, que no se tenían que ver obligatoriamente por un dictamen o directamente relacionadas con lo que era un régimen, es decir, no tienen que obligatoriamente tú ir los domingos a la iglesia, no obligatorio tú tienes que dar una participación constante, no obligatorio pagar limosna, no obligatorio hacer esto, sino que es algo más esencial, algo más espiritual, que tú decides de alabar a un Dios. Eso me ha quedado a mí bien claro y por eso desde mi punto de vista me persuade más con lo que presentaba oposición. Cuando yo entré al primer discurso de oposición, ese fue el primero que vi, realmente creo que las caracterizaciones que daban de lo que eran la funcionalidad de la religión o cómo planteaban las religiones no me esclarecían o no me dejaban bien claro por qué era tan necesario yo tener que ir, por ejemplo, domingos a la iglesia, por qué esa estructura que tenían las religiones actuales era tan necesaria para ser considerada algunas religiones. Eso nunca me quedó claro. Por eso no puedo darle el gane, mientras que la Cámara de Proposición sí me mostró, sí me pudo enseñar que en cierto punto era más factible yo como persona, yo como ente, aceptar cualquier otro dios, por ejemplo Ganesha, y alabarlo sin tener que verme comprometido a seguir ninguna de esas tradiciones, porque obligatoriamente tú para alabar un dios no tienes que seguir tradiciones, porque esa es tu creencia, es tu enfoque espiritual. Esa es la comparación del segundo discurso de Propo, que ese fue el primero que vi, no, ese fue el segundo que vi, y el primer discurso de oposición, que realmente no me caracterizó nada, no creo que haya hecho un enclave exacto para yo poder describir cuál era su métrica, porque ese es el primer fallo que trae la oposición. Realmente no muestra una métrica clara en exenta o en un instante para yo poder comprender en qué se ha basado su debate, porque después cuando se pasa el segundo discurso de oposición, cambia totalmente la métrica. Es decir, la métrica desaparece y aparece otra totalmente nueva, que ya no es un enfoque funcionalista, sino creo que era un enfoque más abstracto, diciendo como que es necesario esta estructura por tal y tal razón, que realmente razones nos faltaban. Algo que me quedó bien claro de la bancada de oposición era que soltaban muchas afirmaciones. No me dio tiempo realmente a escribirlo del segundo discurso porque en sí no pude captar nada. Creo que era una mecanización no muy avanzada. No una mecanización muy avanzada para yo poder entender para yo poder entender lo que se estaba planteando. Eso no me quedó bien claro. Entonces, ya los discursos que sí capté, esos sí fueron los más importantes, que ya presté más atención, fueron a los dos terceros. Porque la réplica no la puedo contar, porque la réplica me contaba los choques e impactos de por qué ambas bancadas ganaban este debate. Entonces, lo que me presentaba Propo realmente creo que fue más comparativo y más ponderado y más refutado que lo que presentaba la otra bancada. Es decir, déjame ver lo que dice aquí. Dame un segundo para revisar el cuaderno ya con los terceros discursos. Ok, ya. ¿Quién era el tercer discurso de Propo? Nunca escribí el nombre. Ok. Caemos de nuevo en lo mismo. Algo que me deja muy claro, la métrica que establecía ya oposición realmente, proposición, realmente sigan su propia métrica. No puedo saber qué sea el primero, pero sí me acuerdo que sea el segundo. Yo me imagino que se basó en la métrica que sería el segundo. No trajo nuevos argumentos, ninguno de los dos cosas sí que trajeron nuevos argumentos, eso fue muy exacto, pero también creo que la Cámara de Propo presentó más comparaciones, es decir, siguió presentando que realmente ellos no podían captar, ni yo como juez, yo como panel, no podía captar cuál era seguía siendo la necesidad de por qué esa función de tener esa rutina
que aunque ellos mismos respondieron esa pregunta, realmente quizá que es disciplina, pero eso no lo presentaron en la Cámara de Oposición, no plantearon esa métrica, decían que era algo de disciplina, que no, pero no se veía también exaltado, cuando realmente tenemos que tener en cuenta que religión es algo espiritual, entonces no está relacionado directamente con la disciplina, porque para tú alabar a un Dios no tiene que ser disciplinado, tú solamente tienes que tener la creencia de que ese Dios existe. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, según lo que yo escribí, gana Pro. Lo dije bien, no hay nada extraño. Sí, o sea, me quedó más claro, obviamente muchísimo más claro de que lo dijo ya, o sea, mucho más claro. Si tú tienes alguna pregunta, yo estoy dispuesto a respondértela. Si alguien me quiere criticar, yo acepto crítica. Yo te conozco, yo no critico a mucha gente, no me critica a mí, por favor. Para no hacerlo más largo, yo te podría pedir un feedback personal ya por WhatsApp. Pero es que ese no es mi deber, lo siento. Ok, pues bueno. Una pregunta, quiero hacer una pregunta a John. John, una pregunta, tú que habías debatido de por sí ya, o sea, habías ya debatido esta moción. O sea, ¿qué tú opinas del debate? ¿Qué tú opinas de, o sea? El debate fue horrible, pero eso es parte de. Pero uno aprendiendo, tienes que tener que... Somos novatos casi todos, entonces se falla y se aprende, la vida es así. Yo me acuerdo de mi primer debate, yo no sabía que era una emoción de actor y eso es horrible también. El problema con el caso de oposición, le voy a dar feedback a ustedes, es que tienen muchos huecos lógicos importantes. Ustedes me explican, mira, es necesario esto para tener disciplina, se va a democratizar, pero nunca me explican como lo más importante para que las neopaganas sobrevivan es que apunten a personas que no sepan nada de teología, porque yo entiendo que ya en la mayor parte del status quo, y ojo, te lo caracterizo, la mayor parte de las personas ya creen en algo, sean ateos, sean creyentes o esto. Tú no vas a apuntar unas masas grises que no saben qué es una religión a que ahora se conviertan al neopaganismo y esta se mantenga como religión. No funciona así. Entonces, tu encuadre iba en torno a probar cómo ahora es más accesible para las personas creer en la religión a partir de que tienen una ventana de acceso, que son las misas, que son las tradiciones más funcionales dentro de la propia religión. Tus mecanismos eran un poco confusos en torno a lo que intentabas explicar. Me decías, mira, las misas ahora democratizan más esto porque hacen que todo sea más accesible. En el esencialismo, la persona necesita mucho tiempo libre para dedicarse a introspección y necesitan saber de introspección, necesitan saber de psicología, necesitan tener conocimiento. Y yo creo que, ok, es cierto, necesitas tener cierta capacidad de agencia para poder pertenecer al esencialismo. Pero viejo, si usted me está diciendo a mí que para estar en el esencialismo yo necesito tiempo, yo creo que yo también, es simétrico tu impacto. Necesito tiempo para ir a misa, necesito tiempo para adorar, necesito tiempo para yo ayunar, necesito tiempo para ese tipo de lógicas. O sea, es simétrico tu impacto, no veo la exclusividad de este. Y no veo como yo ahora ir a misa constantemente, aunque sí es un acto de disciplina, hace que más personas quieran ir a misa. O sea, yo entiendo que actualmente la misa existe en muchas religiones dominantes y aún así hay personas que creen en ellas sin tener que ir a misa. Creo que eso significativamente hace que sea razonable el por qué las personas quieren creer aunque no vayan a misa. Ya están satisfechos con el feedback. Sí, ya se sienten bien. Bueno, sí, o sea, estoy de acuerdo. Bueno, ¿Qué cámara gana? Obviamente no sé, porque yo no presté tanta atención como tiene que prestar, porque bueno, yo no veo ese comentario de quién gana. Pero está bien. Una buena proposición, está bien. O sea, no, o sea, tipo, sí, yo voy a la cámara de proposición muy bien que gane. Pero fue el tema principal fue como, o sea, lo que yo más tenía dicho es como, o sea, como me explicaran cómo mis argumentos pues no tenían, carecían de ciertos razonamientos, carecían de cómo se... Exacto, entonces ya me mostraron eso, ya me explicaron, entonces ya estoy satisfecho. O sea, porque al fin y al cabo, o sea, tipo, mi queja principal era con el propósito de que se creó este club. Este club se creó básicamente para practicar, para que tú me digas mis errores a la hora de yo
expresarme, a la hora de yo debatir, y pues básicamente tú me des esos errores claros. Entonces, a la hora de, básicamente tú no me dices nada, simplemente me careces mis errores, pues tú no me estás, yo no estoy aquí en una práctica, yo no estoy en un club donde tú me vas a enseñar, yo estoy en un club donde tú vienes a decirme que yo hice mal sin clarificarme, sin argumentarme. O sea, en cierto caso, básicamente los jueces tienen que clarificar, tienen que argumentar, tienen que expresarse respecto a qué hace la persona mal. O sea, pero básicamente yo me explicó, tú me explicaste muy claro, entonces está bien. O sea, tipo, no es por nada, somos todos novatos. Por cierto, huella, nada, o sea, tipo, somos aprendices, no importa, no pasa nada. De hecho, tú eres chino, una pregunta. ¿Qué yo sé decir en chino? Ni hao, ma. Yo lo comí enfriando, ¿no? Ni hao, ma. De que te adjudico otra sal y te quema. Pues finalizó el debate. Ok, dime, sí, yo creo que sí finalizó. Está bien. Tú no me entiendes. Ok, disculpa. Mi sueño es pedir un picapollo en Chile. ¿Tú imagínate ir a un picapollo y pedirlo en Yo soy Chile? haitiano, people. Pero en fin, buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Que la pasen bien, nos vemos. Arimendi, cuando tú quieras, ¿viste? Cuando tú quieras, tú puedes hacer tu de presencia, en verdad. Dame llamar a Arimendi. Él estaba Vamos a ver. Él estaba en tiempo pasado. Dice, el mismo día que eso que terminó el debate, que tengo que llamarlo. No tengo debate la. Ustedes hacen una queda así en todos los debates y yo siempre me salgo rápido. Hay un debate a las 9. Di que a las 9, a las 10. A las 10 me Si toca quieren, el mío. Bueno, estamos. Arimendi, mi amor, deja de inventar emociones. Alguien quítale el teclado, Arimendi. Arimanes debería hacer una vacación y ya. ¿Cómo se llaman los debates? Arimendi,